Germán Degano, secretario del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil, número 98, abogado, especialista en Administración de Justicia, tiene realizados posgrados en Inteligencia Artificial y Derecho, en Derecho Civil Constitucionalizado y en Derecho Procesal Civil. Además, es profesor en Derecho Procesal Civil en grado y posgrado en la Universidad de Buenos Aires y la UCES, y autor de varios artículos de doctrina. Así que bienvenido, Germán, adelante. Bueno, buenas tardes a todas y a todas, no sé si me escuchan bien. Se oye perfecto, Germán. Bueno, muchas gracias a Infoworkers por la invitación, por la presentación también, además contento porque voy a estar compartiendo con amigos y amigas esto, así que nada, agradecido de estar acá. Y la verdad también es sumamente relevante hablar de estos temas, porque es la temática de la inteligencia artificial no se detiene respecto del avance y de la importancia que tenemos que darle a la cuestión. ¿Sí? Hoy, justamente hoy, la Corte Suprema dictó un fallo del caso de Negri y Natalia, que es un antecedente reconocido, donde la Corte Suprema habla específicamente de la inteligencia artificial en el fallo. Yo no recuerdo si hay otro pronunciamiento donde la Corte Suprema, el máximo tribunal del país, empiece a hacer mención a estos temas, pero hoy ocurrió, y esto es lo relevante, ¿sí?, por el cual tenemos que tratar de esto, y sobre todo el impacto de estas nuevas tecnologías en los servicios de justicia, ¿sí? Entonces, esta presentación va a ser más o menos compartida con Fer, que viene después, porque lo que quiero mencionar ahora y que quiero dejar en claro es las cosas que están pasando en el marco de la prestación de los servicios legales, y por qué en función de eso la prestación del servicio de justicia, y más específicamente los tribunales, no pueden quedarse al margen de estas cuestiones, y hay que avanzar si queremos prestar un servicio de calidad, y si queremos regular la tutela judicial efectiva, y si queremos tener un proceso eficaz. Si voy a compartir, si me permiten, voy a intentar compartir pantalla. Bueno, necesitaría que me permitan compartir pantalla, y les voy mostrando algunas cositas que tenemos guardadas, ¿sí? No sé si Lidia puede. A ver. Permitirme, o Pablo, a ver si podemos compartir pantalla. Bueno, ahí está. Muchas gracias. Ahí estamos. Entonces, vamos a hablar un poquito de esto. Vamos a comenzar con la presentación, que básicamente habla de la inteligencia artificial y el proceso judicial, ¿sí? Cuando comenzó la presentación de la charla y habló Lidia, hablaba de las sucesivas, ¿sí?, las cuestiones que habían surgido en relación a la definición de la inteligencia artificial. En eso me quedo más tranquilo, porque en general las personas de derecho pensamos que las discusiones respecto de las cuestiones conceptuales es una cuestión más jurídica, ¿sí? ¿Qué quiere decir posesión? ¿Qué quiere decir tenencia? O todos esos tipos institutos de derecho, que muchas veces hay discusiones doctrinarias intensas respecto a qué quiere decir cada cosa. Bueno, no es ámbito solamente o que está limitada estas discusiones al derecho, sino que también en otros ámbitos se ve, y por ejemplo, en lo referente o en lo relativo a qué es la inteligencia artificial, hay discusiones y no hay acuerdos. Y algunos lo ven como actuar como un humano, otros lo ven como actuar racionalmente, otros que es como pensar como un humano, o pensar racionalmente. Hay muchas definiciones, pero si nos queremos quedar con algo, es básicamente que cuando hablamos de inteligencia artificial, hablamos de sistemas informáticos que imitan, ¿sí? Es importante para mí que dejemos claro la palabra imitan, ¿sí?, tareas que para su desarrollo se requiere de inteligencia, ¿sí? Esto es básicamente algo de lo que podríamos tener en cuenta. Ahora bien, detrás de la inteligencia artificial, siempre cuando hablamos de la inteligencia artificial, detrás de eso va a haber algoritmos. La inteligencia artificial funciona en base a algoritmos inteligentes. Y cuando pensamos en qué son los algoritmos y lo comparamos como una definición elemental del proceso, vamos a sentir que hay gran similitud, y por eso tenemos que darnos cuenta que esta tecnología no la podemos dejar
¿sí?, a un lado. Por ejemplo, si quiero ver qué es una definición clásica de proceso de la masa elemental, voy a encontrar que el proceso es un conjunto de actos recíprocamente coordinados entre sí, de acuerdo con reglas preestablecidas que tienen por objeto la decisión de un conflicto o de un litigio. Y si pienso y busco una definición elemental de qué es un algoritmo, vamos a ver que un algoritmo es un conjunto preciso de instrucciones o de reglas, o como una serie metódica de pasos que puede utilizarse para hacer cálculos, resolver problemas o tomar decisiones. La similitud es llamativa y por eso esto lo tenemos que tener muy presente y una herramienta que tenemos que tener en cuenta para implementar en el proceso. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que detrás de los algoritmos, ¿sí?, están los sistemas informáticos que en la actualidad tienen una capacidad de almacenamiento y una velocidad de procesamiento que es inigualable para las personas. Lo que hacen las máquinas, ¿sí?, mediante esa potencia en la capacidad de almacenamiento y esa velocidad en el procesamiento de los datos, no lo puede realizar un humano. Lo que una máquina hace en segundos, por ahí una persona le puede llevar meses o años. Y eso, los algoritmos lo que funcionan mediante la búsqueda de patrones. Esto lo tenemos que tener bien en cuenta. Ahora bien, estas temáticas o estos temas no son nuevos. Ya desde hace bastantes años, nos podemos remontar a 70 años atrás, se buscaba la aplicación de las tecnologías en el ámbito jurídico. Por eso ya desde 1949 en Estados Unidos se hablaba de los sistemas jurimétricos. ¿Y por qué se buscaban los sistemas jurimétricos? ¿O qué apuntaban? A aplicar modelos lógicos a las normas jurídicas, a aplicar la computación a la actividad jurídica y llegar a prever sentencias futuras de los jueces, ¿sí? Ese sería el pasado de lo que hoy es la inteligencia artificial legal, ¿sí?, el ALI. Ahora, ¿por qué había este interés en esos países anglosajones de encontrar estos sistemas? Porque allí, en el norte, rige el sistema del precedente. Entonces, es esencial lograr y encontrar ese precedente que vaya y se adecue al caso. Por más que se hable en general de las cuestiones referidas a los precedentes en los sistemas anglosajones, en el common law, es difícil encontrar muchas veces un precedente que sea revocado por el otro, es decir, lo que se dice el overruling. Muchas veces los jueces y juezas en los sistemas anglosajones, ¿qué hacen? Dicen, este precedente no se aplica a este caso porque tiene un matiz, entonces acá voy a resolver de esta manera. Eso, ¿qué motiva? Que haya una gran cantidad de decisiones judiciales, que nada mejor que tener una máquina que rápidamente me busca mediante la búsqueda de patrones el precedente que se aplica al caso. Por eso, desde hace bastante tiempo, están buscando estas herramientas en el ámbito de los países anglosajones. Ahora, con la eclosión de las nuevas tecnologías y con el Big Data, ¿sí?, y el procesamiento de datos que podemos hacer, la cuestión ha cambiado demasiado, y hoy por hoy hay servicios, ¿sí?, en el marco de lo que se dice Legal Tech, que están prestando servicios que van más allá de predecir el caso. Lo que está sucediendo hoy en día es el perfilado. Del mismo modo que uno entra a alguna red social como Facebook y dice, ¿por qué a mí me llegan este tipo de publicidades y no otras? Bueno, en materia de prestación de servicios jurídicos está ocurriendo lo mismo. Lo que están viendo ahora es un servicio de Internet español que se llama Jurimetría, que ¿qué brinda? Brinda jurimetría del caso. ¿Y qué significa esto? Si yo tengo un caso, ellos van a buscar todos los antecedentes del mismo caso y me van a brindar una opinión. Pero ahí no queda la cosa, ¿sí? También buscan al magistrado que entienden el caso y se van a fijar todas las opiniones y antecedentes anteriores de ese juez. Y en base a eso me darán un informe. No contentos con ellos, también se involucran y hacen analítica del abogado que interviene en el caso. Y buscan en todos los casos, mediante sistemas de inteligencia artificial y búsqueda de patrones, buscan todos los casos en los cuales intervino, en qué tipo de casos intervino, qué tipo de argumentos utilizó. Y eso también lo hacen con los organismos públicos que litigan. Buscan, yo voy a litigar contra determinado organismo público, buscan todos los casos mediante búsqueda de patrones, sistemas inteligentes que dicen, litigan de esta forma, se defienden de esta forma, y
utilizan determinados argumentos. Y además hacen jurimetría de los tribunales. ¿Qué significa esto? ¿Cuánto dura el caso en promedio en ese determinado tribunal, no en otro? ¿Cuáles son sus criterios? Y todo eso lo hacen en base a un dataset, ¿sí? Que son la base de datos que acumulan de a 500.000 por año, ya tienen más de 10 millones de resoluciones. Fíjense cómo funciona esto, para que vayamos poniéndonos en tema y vayamos entendiendo. Raivel es uno de los que se denomina estas startups, ¿sí? ¿Qué hizo las personas que trabajan ahí? Raivel fue, y mediante sistemas de lectura óptica, ¿sí? ¿Qué hicieron? Digitalizaron la totalidad de la biblioteca de la Escuela de Leyes de Harvard. Es decir, escanearon cada documento de la biblioteca de Harvard mediante esa tecnología de reconocimiento óptico, ¿sí? de los textos. Aclaremos que la biblioteca de Harvard es la segunda más grande de Estados Unidos después de la biblioteca del Congreso. Una vez que hicieron eso, que uno diría que interesante, es porque detrás de eso había otro interés, ¿sí? O había otra finalidad. Con eso desarrollaron herramientas de investigación que, mediante algoritmos de análisis avanzados y procesamiento del lenguaje natural, buscan patrones en los archivos y resaltan los puntos que consideran clave en una gran masa de documentos digitales. ¿Cómo funciona? Los usuarios seleccionan un juez o una jueza para investigar, y Raivel, ¿qué hace? Puede analizar las opiniones de ese juez para descubrir qué opiniones cita con más frecuencia, el lenguaje utilizado en esas opiniones, qué jurisdicciones cita con más frecuencia, y qué otros jueces también recurre con más frecuencia. Esto es lo que está sucediendo. De hecho, algunas universidades crearon algoritmos que pudieron predecir con el 79% de acierto el fallo de los magistrados del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y otro algoritmo también se utilizó para predecir las decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos con un éxito de un 83% de predictibilidad. Entonces, estamos frente a herramientas que van a seguir en aumento y que están teniendo cada vez más desarrollo. Quiero aclarar esto, estas herramientas no implican que los jueces y las juezas van a ser reemplazados. La inteligencia artificial funciona en base a la búsqueda de patrones. Lo que me puede decir la inteligencia artificial es buscar patrones de decisiones anteriores y brindarme, ¿sí? Una especie de predicción sobre el caso. Ahora, en toda temática que haya una cuestión novedosa para resolver, eso las máquinas no lo pueden hacer. O para explicarlo con claridad, muchas veces uno toma el teléfono y quiere usar el traductor de Google, por ejemplo. Y el traductor de Google tiene una gran tasa de éxito y funciona bastante bien. De hecho, en un 97%, algunas estadísticas han demostrado que puede traducir de la misma manera que un traductor público. Ahora bien, ese traductor, ese sistema de inteligencia artificial, no entiende nada de traducción. Si yo quiero traducir del español al inglés, ese traductor, ese sistema traduce, pero no entiende lo que es traducir. Simplemente busca patrones. Por eso, la decisión del caso no puede quedar limitada solamente a las máquinas, con detrimento de las personas. Pero estas herramientas no las podemos dejar a un lado. Tal es así, fíjense que en el marco también de los países anglosajones existe algo que es el discovery. ¿Qué significa esto? Que antes de la etapa del juicio, es decir, antes del juicio, las partes se tienen que brindar la prueba, ¿sí? Se tienen que revelar la prueba. ¿Por qué? Porque después supuestamente eso llega a la etapa del juicio, en el cual se da un juicio por audiencias, juicio por jurado, y si aparece alguna prueba que fue oculta por alguno de los litigantes, hay graves sanciones y graves consecuencias. Así funciona el discovery. Entonces, cuando hay que litigar, generalmente cuando alguna gran empresa brinda, y hay que dar información que está contenida en elementos digitales o electrónicos, le brinda, dice, toma, acá tenés toda mi información, y le da cientos de documentos que no pueden ser leídos rápidamente por personas humanas. Entonces empezaron a eclosionar estas startups que se dicen actualmente, en las cuales ¿qué hacen? Hacen reconocimiento de documentos y buscan patrones, y con eso
brindan informes a las partes que litigan. Entonces, esto es lo que está sucediendo en el marco de los servicios legales. Tal es así, que ya se está empezando a hablar, por ejemplo en Estados Unidos, en involucrar a estos servicios que prestan servicios tecnológicos a los estudios jurídicos. Y eso ya se ha aprobado en algunos estados como Utah, en California y en Arizona. Fíjense en California que se aprobó, que se permite a los no abogados prestar servicios jurídicos. Se permite que no abogados tengan una participación en un despacho de abogados, y por tanto abrir la posibilidad de la existencia de socios capitalistas. Permitir que herramientas impulsadas mediante inteligencia artificial presten asesoramiento legal. Miren hacia esto, cómo están avanzando en este sentido. De hecho, ahí mencioné que algunos servicios, como por ejemplo ese Hello Divorce, que lo quiero mencionar porque ahí brindan servicios online en el cual uno se puede divorciar y elige varios planes, y si elijo el plan más elemental, va a ser automatizado. Entonces, eso es lo que está sucediendo hoy. Otro ejemplo, para irnos ya acercando un poquito más a lo que sería el proceso. Generalmente están lo que se denominan las ADR, que son las alternativas, ¿sí?, de resolución de conflictos, que con la eclosión de la pandemia pasaron a ser, o tuvieron más desarrollo, las ODR, ¿sí?, que son los sistemas de resolución de conflictos online. Esto es importante porque muchas veces, yo que soy docente en Derecho Procesal, muchas veces tenemos la preocupación de qué hacemos con las pequeñas causas, si se crean juzgados de pequeñas causas para atacar esos pequeños conflictos, que son pequeños conflictos solamente porque se considera un monto, pero esos pequeños conflictos no significa que no sean importantes. Para la gente muchas veces son cuestiones muy importantes. Entonces hay discusiones, y de hecho en algunas provincias de nuestro país hay juzgados de pequeñas causas. Ahora fíjense, Modria es el sistema de resolución de conflicto de eBay y de PayPal. eBay es como una especie de mercado libre norteamericano. Y fíjense lo que sucede. Modria resuelve más de 60 millones de disputas al año, y el 90% de esas disputas las resuelve sin participación humana. Vuelvo a repetir porque los números son impactantes, y esto es el creador de Modria, que dice: la cantidad en dólares generalmente no es un barómetro preciso de la pasión entre los disputantes de eBay. Sin embargo, el proceso de eBay demostró ser excepcionalmente exitoso, manejando hasta 60 millones de disputas al año y resolviendo aproximadamente el 90% de ellas sin participación humana por parte de la empresa. ¿Y cómo funciona esto? Esto comienza con un módulo de diagnóstico que recopila información relevante, luego sigue con un módulo de negociación que resume las áreas de acuerdo y hace sugerencias para resolver el problema, y si estos no dan lugar a un acuerdo, comienza un módulo de mediación con un tercero neutral, y luego se da el paso final al arbitraje. Modria afirma que la gran mayoría de las reclamaciones se resuelven en los 2 primeros pasos sin que un humano intervenga nunca. Esto es lo que está sucediendo hoy. De hecho, Modria ahora lo quieren extender para otros supuestos, como por ejemplo los de los divorcios. Entonces, me quiero acercar un poquito para que veamos todo lo que está pasando, y ahora miremos, ¿sí?, pues somos todos trabajadores del servicio de justicia, miremos lo que está pasando y pues tenemos que decir, algo hay que hacer. Ahora, ¿qué es lo que sucede? En el marco del servicio de justicia estamos inmersos en paradojas, porque en el mismo momento que ahora nosotros vamos a hablar de algunos sistemas de automatización, estamos involucrados también y convivimos con lo que se podría denominar la justicia 1.0, que es el formato papel, la máquina de escribir, los archivos físicos, los cargos manuales, los sellos y la costura, ¿sí? Todo eso involucrado con la justicia que podemos denominar la justicia 2.0, que sería el fax, la máquina de escribir electrónica. Hoy estaríamos inmersos en la justicia 3.0, esto por definirlo de alguna manera, que sería la internet, las computadoras, el sistema de gestión digital, el documento y la firma electrónica. Pero si queremos tener un proceso eficaz y una tutela judicial efectiva, no nos tenemos que limitar a un proceso digital.
Lo que tenemos que construir es un proceso inteligente. Y esa es la diferencia. Pero todo esto que estamos viendo, todas estas paradójicas tecnológicas, todos, cuando yo menciono el sello y la costura, o el fax, todos sabemos de qué estamos hablando, y todos los vivimos, y hasta hace muy poco tiempo atrás. Pero no nos podemos quedar en eso si queremos prestar una tutela judicial efectiva y lograr un proceso eficaz. ¿Y cómo podemos llegar, ¿sí?, a eso? Tenemos que pasar de lo escrito a lo digital, pero de lo digital a lo inteligente, ¿sí? ¿Y esto cuál es el norte de todo esto? Obviamente prestar un mejor servicio. Insisto, nosotros en Procesal siempre se habla mucho de la oralidad. La oralidad es un camino para lograr un servicio de justicia y un proceso eficaz. ¿Por qué? Porque teniendo al juez y la jueza presente en la audiencia, se obtiene información de calidad y cercanía con las partes. Eso hace también a la legitimación democrática, ¿sí?, de las personas que tienen que decidir el caso. Estar presente y cercanos con las partes también para lograr información de calidad y que el proceso no se desangre en requerir pruebas y elementos inútiles. Ahora, los logros de la oralidad, ¿sí?, que todavía no está implementada al 100%, no se van a alcanzar si el proceso cae en la burocracia. ¿Y esto es la burocracia de qué? Del estampillado, de ese sellado, del trámite que solamente hay que hacer presencial, de las prácticas del siempre se hizo así, ¿sí?, ese dogma aplicado en los servicios, en los tribunales, ¿sí? ¿Y esto por qué lo hacemos? Porque siempre se hizo así. Entonces, ¿cuánto perdemos en esa burocracia y en esas tareas repetitivas que ocupan el tiempo? Ahí es donde tenemos que apuntar. ¿Y cómo lo hacemos? Ante las tareas repetitivas tenemos, ¿sí?, que aplicar las nuevas tecnologías. Insisto, la capacidad de almacenamiento y la velocidad de procesamiento de las máquinas no es siquiera comparable mínimamente con lo que pueden hacer las personas. ¿Quieren un ejemplo o queremos recordar un ejemplo? Pensemos en la notificación electrónica. La notificación electrónica fue una de las grandes reformas procesales de los últimos tiempos, que hoy es más eficiente la notificación electrónica que la notificación por Ministerio de la Ley. La notificación electrónica es, en el mismo momento que se libró, ya fue notificado. Y antes, ¿qué teníamos que hacer con la notificación? Hacer la cédula, dejarla en el juzgado, llevarla a la oficina, que vaya al oficial notificador, que notifique, que vuelva. No hay forma de comparar, ¿sí?, los beneficios de la automatización de ciertas estructuras. Hay que romper, pero para eso hay que romper con la mentalidad que muchas veces, me incluyo por supuesto, cargamos nosotros en la prestación de los servicios de justicia. ¿Y con esto qué quiero decir? Pasamos hoy de una burocracia papel a una burocracia digital. ¿Por qué? Porque a veces tengo la sensación de que si nosotros, ¿sí?, de que si nosotros simplemente vamos a hacer y vamos a reproducir de forma digital lo que hacíamos en papel, vamos a estar por el camino equivocado. Si antes hacíamos presentar el escrito, y ahora lo que vamos a hacer es exigir de manera formalista que se presente la foto del escrito, no es el mejor camino. Tenemos que repensar los procesos. Entonces, por eso la mera reproducción de lo papel en digital no es el principal objetivo, tenemos que salir de eso. Y para eso tenemos que ir al camino de las nuevas tecnologías, ¿sí?, y sobre todo la inteligencia artificial, que nos puede automatizar procesos y puede predecir en otros casos. Pero lo fundamental, y a donde tenemos que apuntar, porque con eso vamos al núcleo, ¿sí?, de la burocracia, es a construir sistemas de automatización en la prestación de los servicios de justicia. Y este es un pequeño para terminar y para darle paso a Fer, que con Fer estamos la verdad trabajando muy bien y la verdad en ese sentido estamos desarrollando algunas herramientas de automatización en la cual Fernando y la Unión de Empleados nos ha brindado un gran apoyo, ¿sí?, en la cuestión. Acá hay un pequeño decálogo, ¿sí?, de cómo, ¿sí?, se debe prestar la justicia en este entorno. Y esto es la Asociación Europea de Tecnología, que hay que pensar la justicia con estrategia.
¿Eso qué significa? Se necesita una justicia con financiación adecuada. No podemos pensar en sistemas de automatización si no tenemos computadoras y no tenemos conexión a Internet. ¿Mm? Transformar la justicia implica, ¿sí?, innovar en la justicia. Era lo que decíamos antes. No se puede reproducir en digital lo que hacíamos en papel. Y tenemos que, en ese camino, tener más y mejores datos para un mejor sistema de justicia. Esto es esencial. No podemos conocer la conflictividad que tenemos en el marco del servicio de justicia si no analizamos los datos. Todo lo que mencionaba al principio y todas esas startups, todas esas empresas que ahora están prestando servicios, están utilizando los datos que brinda la justicia y que la propia justicia no utiliza. Entonces, esto es central. Por supuesto que esos datos, brindar datos, hacen a una mayor transparencia, hacen a la participación ciudadana, y lo que tenemos que pensar es también que necesitamos profesionales con talento para un mejor servicio de justicia, y eso implica incorporar disciplinas vinculadas con la innovación y la inteligencia artificial, Legal Tech. La otra vez me acuerdo que tuvimos una reunión con Fernando, con un juzgado de Misiones, en el cual habían incorporado a un ingeniero en sistemas. Hoy por ahí fundamental, o tal vez sería importante, en la planilla de un juzgado. Por supuesto que la virtualidad no debe ser impuesta como regla y tampoco debe ser una excepción. Hay algunas cuestiones que por ahí funcionan de mejor forma en la vieja, ¿sí?, en el viejo sistema presencial, ¿sí? Yo no creo en las pruebas testimoniales a la distancia, las he tomado y las experiencias no han sido buenas. Por ahí para ese tipo de casos es mejor tener un sistema presencial. Por supuesto, eso nos tiene que llevar a una justicia más sencilla y accesible, y esto implica también garantizar los derechos digitales de los ciudadanos, porque tampoco era lo que decían al principio cuando presentaban la conversación. No nos podemos pasar con esto, porque por ahí hay muchas personas que no son, como si se ahora, nativos digitales. Y nosotros nos olvidamos de esas personas, por ahí estamos generando un riesgo de que haya gente que puedan ser vulnerados sus derechos si no tenemos en cuenta personas que no tienen este acceso tan fácil, ¿sí?, a los sistemas digitales. Y por último, obviamente hay que incentivar estos sistemas de resolución de conflictos basados, ¿sí?, en nuevas tecnologías. Entonces, con esto es una mirada elemental de lo que está sucediendo, y en función de eso, esto lo digo como persona que se desempeña en un juzgado, no vamos a lograr prestar un servicio eficiente si no construimos sistemas de automatización. Esto es elemental, porque si no, lo que está sucediendo hoy es que estamos haciendo pie sobre sistemas que fueron creados para reflejar lo escrito. Entonces, cuando estamos haciendo eso, hoy estamos frente a la paradoja de que por ahí, para prestar el servicio de justicia, estamos tardando más en el entorno digital que en el viejo entorno papel. ¿Por qué? Porque estamos pensando y reproduciendo sistemas pensados, ¿sí?, en espejo lo escrito. Hay que salir de ese paradigma y hay que construir y pensar en nuevas ideas.